Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén también con ustedes. Hoy quiero hablar con respecto a una situación que también es motivo de ser objeción, que es: ¿el rezar es malo? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿El rezar es malo? Para el hermano separado, el rezar en cuanto a nosotros como católicos, sí es malo, ¿sí? Porque dicen que son oraciones repetitivas, que eso no está bien, que lo más importante hacia nuestro Señor Jesucristo es la oración y no el rezo, ¿sí? Aquí debemos de entender que tanto el rezo como la oración, para mí en lo personal, es lo mismo. ¿En qué sentido es lo mismo? Es importante, como se los he dicho en otras situaciones, en otros momentos, se los vuelvo a repetir o a reiterar en este momento, que lo más importante, sabemos que tanto la oración como el rezo, que es repetitivo, lo más importante es la disposición del corazón. Debemos estar claros que tanto el rezo, como vuelvo a repetir, como la oración, no es más que una conexión o un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, que después de todo la Santísima Trinidad es Dios. Entonces yo parto en ese sentido, que lo más importante es la disposición del corazón. Como dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 4:24, los verdaderos adoradores es en espíritu y en verdad, sin importar el rezo o la oración, en ese sentido estricto, por los hermanos separados, rechazando ellos el rezo, porque dicen que es una oración repetitiva, y nos sacan un ejemplo claro, que es el rezo del Santo Rosario. Para ellos nos dicen que eso es que nuestro Señor reprueba el rezo, ¿sí? Vamos a dar respuesta de fe, como siempre tiene que ser con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Que las Sagradas Escrituras es garantía de inerrancia, y que garantía de inerrancia quiere decir que no hay error. Vamos a dar lectura a Mateo 26:30 para que veamos qué hay con respecto al rezo o la oración. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Palabra de Dios. Aquí no voy a dar lectura posteriormente, porque al referirse al monte de los olivos, nos referimos, o se refiere el texto o el contexto, a la oración de Jesús en el huerto, ¿sí? Ya en los momentos, aquí según la narración de Mateo en el capítulo 26, ya es una preparación de lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Palabra de Dios. Vemos claramente que un salmo es una oración repetitiva. Aquí nuestro Señor Jesucristo no está reprobando, aclaro, la situación del rezo, porque un rezo es una oración repetitiva, monótona, mas sin embargo no es reprobable el rezo, que no fue reprobable en ellos, y sin embargo pues no lo sigue siendo. Vamos a dar lectura a Mateo 26:44, que dice: los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Aquí están los dos supuestos: orar
y repetir. ¿Por qué? Porque la repetición, hablando de los protestantes, es un rezo, no una oración. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo también oró, pero también de una manera repetitiva. Cuando Jesús oraba, se refería siempre al Padre, y no voy a dar lectura en Mateo 6:9, que se refiere al Padre Nuestro, y que dice Jesús, cuando ustedes oren, digan Padre. ¿Sí? El hecho de que Jesús nos puso el ejemplo de cómo tenía que ser la oración, Él siempre se refirió Padre, ¿sí? En cualquier momento. Era una oración repetitiva y es bíblico, ¿sí? Vamos a dar lectura en Mateo 14:39. Marcos, 14:39. Porque también ahí, en Marcos 14:39, ahí vamos a ver claramente qué se nos narra ahí. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decirle. Palabra de Dios. Aquí también este pasaje nos remite a la agonía de Jesús en Getsemaní. Entonces, es algo nada más que debemos nosotros estar claros en esa cuestión, tanto del rezo como de la oración. Como vuelvo a repetir, aquí lo más importante, nosotros como cristianos, ¿sí? Y católicos, pues, porque no puedo hablar de cristianos porque ellos rechazan la cuestión del rezo, ¿sí? Para nosotros, por eso yo especifico hablar de cristianos. Hablar de cristianos católicos, tenemos la enseñanza, tenemos la doctrina, tenemos bases bíblicas en las que nuestro Señor Jesucristo hizo oración repetitiva. Es un argumento de los hermanos separados o de los protestantes sin sustento bíblico, porque aquí tú puedes refutar, argumentar, lo que ellos dicen se va para la basura. Aquí está claro, es palabra de Dios, pero quise yo compartir esta pequeña enseñanza para que tú la sepas, pero también que tú sepas defender, argumentar. Todo es en base con sustento bíblico, ¿sí? Esta pequeña reflexión se llamó ¿Es malo rezar? Así simplemente se llamó esta pequeña reflexión. Creo que quedó claro esta pequeña reflexión que les pude yo compartir. Que te sigas formando, que te sigas instruyendo, ¿sí? Pero que también tú compartas todo esto que has recibido a través de estos videos, ¿sí? Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.